Bendito seas el Señor y Padre que nos bendice con toda bendición para que nosotros seamos de bendición a los demás, que nos consuela para que seamos de consuelo a los demás. Bendito sea tu nombre, Señor. Alma mía, bendice el nombre del Señor y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Te bendecimos, Padre, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres poderoso, Señor, porque nos has permitido estar acá todos unidos, unánimes, señores, sintiendo que somos la iglesia, la cabeza, que somos el cuerpo de esa cabeza que es Cristo, Señor, por cual nos has puesto acá en la tierra, Señor. Te bendecimos, Señor, porque nos permites tener un corazón abierto y dispuesto para recibir de tu palabra, Señor. Nos das claridad, nos das ese rema, Señor, en la palabra que necesitamos, Señor. Estamos en intimidad contigo, Señor, y tú nos respondes, Señor. Te bendecimos, Padre, porque eres grande, Señor, a quien acudiremos y no a ti, Señor. Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, Señor. Eres todo, Señor, el alfa y el omega, Señor. Por eso estamos acá, Padre, rendidos a tus pies, Señor, y te pedimos que seas tú el que gobierne, Señor, cada una de las palabras y cada una de las cosas que aquí van a suceder, Señor. Controla la atmósfera en este lugar, Señor. Quita todo espíritu de distracción, quita todo espíritu que vaya contrario a lo que aquí tú dispusiste que se hiciera el día de hoy, Señor, porque como siempre la palabra que tú envías no regresa a ti vacía jamás, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, continuamos hoy con el estudio del libro de los Hechos. Hoy finalizamos el capítulo número 2. Hoy finaliza con eso mi parte de la tarea en este estudio que vamos a hacer de unas 16 semanas aproximadamente. A partir de la semana que viene tendrán la bendición de tener a mi querido pastor que va a estar con los capítulos del 3 hasta el 8. Y así iremos cumpliendo semana tras semana este maravilloso libro que de nuevo, miren, yo leí en estos días algo que me llegó mucho, ¿no? Y es que dice que uno, cuando este libro cuenta mucho de historia, podemos decir que es un libro de historia, pero para nosotros, los cristianos, no es un libro de historia netamente. Este es un libro que nos dice muchas cosas más. Y dice que uno puede estudiar este tipo de libro de dos maneras. Lo puede estudiar de la manera histórica para simplemente conocer los hechos, pero hay una manera que dice que hacen los militares. No sé si Sanabria sabe eso o son los militares americanos, pero dice que ellos, este tipo de libros de historia, estudian la historia para saber qué queda pendiente por hacer, para saber qué quedó pendiente en eso que se relata ahí, qué hay pendiente por hacer, y nosotros entonces completar la tarea. Yo creo que esa debe ser la actitud que tengamos nosotros, porque aquí hablan de esto que estamos acá, que es la iglesia. Vamos a ver qué hicieron ellos y qué nos resta a nosotros por hacer, porque nosotros estamos capacitados con las mismas herramientas y con el mismo espíritu que ellos tenían. Entonces, la semana pasada terminamos en qué versículo, ¿quién recuerda? Versículo, ¿qué? Versículo 36, vimos el sermón, el primer sermón apostólico del apóstol Pablo. Va a haber una breve resumen por amor a los que no estuvieron la semana pasada, pero muy breve para que nos rinda el tiempo. La semana pasada vimos el primer sermón apostólico. Primero vimos que el Espíritu Santo, cuál fue la llegada del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles, cómo el Espíritu Santo tomó, en este caso, a Pedro, y ministrado Pedro por ese Espíritu. Bajo la unción del Espíritu, Pedro se levanta y empieza a dirigir el primer sermón apostólico que está registrado en la Biblia. Pedro empieza a dirigirse a una audiencia netamente judía, porque era judía, porque estaban en Jerusalén y se reunían ahí para las fiestas principales como la fiesta de Pentecostés. Entonces ahí estaban los judíos reunidos. Pedro se levanta a decirle a ellos, ¿y qué le predica? Pedro le predica del evangelio puro, le habla de la vida, le habla de la muerte, de la sepultura, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. El evangelismo en esencia pura. Y no solamente Pedro hace no solamente el discurso de Pedro, el sermón de Pedro tiene ese contenido, sino que Pedro también, movido por el mismo espíritu, o el espíritu a través de Pedro, también hace revelación del pecado. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de ¿qué? De pecado. Entonces Pedro les muestra a los judíos que estaban ahí su pecado. Le dicen, si bien la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, estaba planificado así desde la eternidad pasada por nuestro Padre, ustedes no están exentos
de ser culpables porque lo entregaron a muerte. Como no tenían derecho legal, se lo entregaron a los romanos para que ellos dispusieran de su vida. Esa mancha de sangre todavía está en sus manos. Ese es el pecado que Pedro les hizo, el Espíritu Santo a través de Pedro les hizo que revelar a los judíos que estaban en ese lugar. Entonces Pedro finaliza ese sermón en esa parte, en el versículo 36, diciendo y exaltando. Esa parte es la exaltación de Cristo. Toda esa parte desde el versículo 14, si mal recuerdo, hasta el 36 es la exaltación de Cristo, la exaltación más pura de Cristo. Creo que comparable con la exaltación que se hace en el capítulo 1 del libro de los Hebreos, es exaltar a Cristo en toda su magnitud. Lo que hace Pedro, mostrar a Cristo, mostrar la obra de Cristo, y hasta ahí llegamos la semana pasada. Hasta ahí finalizó ese estudio. Hoy continuamos con los versículos, vamos a ir desde el 37 hasta el 47, que es el final del capítulo, pero lo vamos a dividir en dos. La primera parte, que es la parte que nos quedó pendiente la semana pasada, porque la semana pasada, si recuerdan, hablamos que ese sermón de Pedro tenía 3 partes. La primera parte, que era la introducción, que fue hecha por el Señor mismo, cuando fue la llegada del Espíritu Santo. La segunda parte, que fue la que vimos, que fue el sermón de Pedro y la exaltación de Cristo. Y la tercera parte, que es la exhortación o el llamamiento y el resultado. Eso es lo primero que vamos a ver hoy, y eso va a ver de los versículos 37 hasta el 41. Luego del 42 hasta el final, vamos a ver el resultado y vamos a ver cómo se comportaba, cuáles eran las características de esa primera iglesia, de la iglesia primitiva o esa primera comunidad cristiana que se fundó en ese día de Pentecostés. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces, empezamos. Tercera parte del sermón de Pedro, la exhortación y los resultados de esa exhortación. La pregunta que vamos a ver como el centro del planteamiento de este pasaje es la pregunta: ¿cómo soy? ¿Cómo hago para ser salvo? La pregunta que se plantean los que estaban ahí una vez que fueron convencidos de pecado. Su pregunta es: ¿cómo hago entonces para salvarme? ¿Qué acto me salva? ¿Qué método es el que hago yo entonces? ¿Qué necesito yo para salvarme? ¿A través de quién consigo yo salvación? ¿Cuál es la operación? ¿Cuál es el canal de salvación? Esa es la pregunta, porque ya estaban convencidos de su pecado, querían saber cómo se libraban de él. Entonces vamos, como siempre, vamos a leer desde el versículo 36 para empatarnos con la semana anterior hasta el 41. Vamos a leer todo y luego vamos a ir parte por parte. Gloria a Dios. Dios añada bendición a su palabra. Preguntamos, disculpe. Vamos a ver versículos 36 y 37. Vamos a empezar por ahí. Versículos 36 y 37. Ya vimos que Pedro, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro le presentó la vida de Jesús, la encarnación hasta la ascensión, y los acusa por enésima vez de que eran culpables de clavar a Cristo. El Espíritu Santo toma esas palabras de Pedro, o las palabras de Pedro son tomadas por el Espíritu Santo, y esas palabras las aplica el Espíritu Santo al corazón de la gente que está escuchando el sermón. Y hace entonces el Espíritu Santo su obra, que es convencer de qué. Entonces, cuando el Espíritu hace eso, da la impresión, no lo dice el texto de esa manera, pero da la impresión de que Pedro aún no había terminado y esta gente salta y lo interrumpe para hacer la pregunta, porque quizás porque estaban muy ansiosos, quizás porque estaban preocupados. La gente como que interrumpe y le dicen a Pedro y a los que estaban ahí con él, a los otros apóstoles, dice: hermanos, ¿qué haremos? Entonces tú puedes empezar a ver la acción del Espíritu Santo desde la palabra hermanos. Si ustedes se recuerdan unos versículos más atrás, cuando las lenguas de fuego se posaron sobre ellos, esta gente le dice: no eran estos los galileos, así pero con desprecio, no eran estos los galileos que mira, que ahora le dicen hermanos. Ahí el Espíritu está accionando, pero recordemos que esta audiencia, esta gente que está aquí escuchando, son netamente judíos porque estaban en Jerusalén para la fiesta. Entonces entenderíamos que el término hermano no lo están utilizando como lo utilizamos nosotros hoy en día en términos de, si ciertamente estaban iniciando la iglesia, pero no era una comunidad todavía en Cristo y no eran cristianos, no eran hermanos en Cristo aún. Ellos estaban utilizando el término como hermanos desde la descendencia de Abraham. Esto es importante.
de la descendencia de Abraham. En el versículo 37, que dice que se compungieron en el corazón, compungieron el corazón. Las palabras de Pedro compungieron el corazón. La Nueva Traducción Viviente tiene este versículo lo presenta de una forma que creo que es incluso más parecida al original. Y la Nueva Traducción Viviente dice: de esta manera las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Estamos hablando de un grupo de personas que está bajo la convicción de pecado que genera el Espíritu Santo, nadie más. El Espíritu Santo, ni que usted hable lo que hable, si no está la acción del Espíritu, usted no va a convencer, usted no convence de pecado a nadie, es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Entonces esta gente se siente con esa palabra que te traspasa el corazón. Eso es cuando da una idea gráfica. Imagínense el dolor agudo que sentía esta gente, el dolor, el sentimiento de remordimiento, porque no solamente habían matado al Mesías, ellos estaban esperando al Mesías, resulta que el Mesías lo mataron. Lo peor es que lo mataron ellos. Entonces ese remordimiento les despierta como el deseo de querer hacer algo, y imaginamos entonces, por eso aquí interrumpe y hacen la pregunta: hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué hacemos? Ya sabemos que estamos metidos en este lío. ¿Qué hacemos? Entonces, esta pregunta de esta gente nos da una muestra que la predicación de Pedro verdaderamente estaba dirigida y era bajo la unción del Espíritu Santo, porque esta convicción solamente la puede dar el Espíritu, y la convicción y la agudeza y el denuedo de la predicación de Pedro solamente pudo ser posible bajo la unción del Espíritu Santo. Y hablando de esta manera de predicar de Pedro, yo creo que esta enseñanza es muy buena de alguna forma para traerla a la iglesia el día de hoy, porque la iglesia en general trata muchas veces de ser muy cuidadoso con los visitantes. La iglesia trata de que no se sientan aludidos, hay iglesias que tratan de que no se sientan ofendidos, de que no se sientan acusados, para que no se vayan y no regresen más. Y resulta ser que el resultado de no ser lo agudo y lo convincente como lo presenta Pedro, resulta que a veces, muchas veces o casi todas las veces, esta gente ni siquiera se da cuenta de que tienen un conflicto, ni siquiera se dan cuenta de su pecado, entonces nadie se convierte. Esta predicación de Pedro, dijimos que esta manera de predicar de Pedro, este primer sermón, de aquí en adelante es la línea de cómo va a ser los sermones subsiguientes del resto de los apóstoles en el libro de los Hechos, y es la línea que debemos seguir cualquiera que se pare a predicar en el nombre de Jesús. Cualquiera que se prepare a predicar el Evangelio tiene que ser una referencia este sermón de Pedro. Cómo presenta el caso, cómo hace, hasta testigo le dio Pedro de todo lo que estaba diciendo. Cómo Pedro arma el caso para convencerlo, para que la gente entienda en el problema de que está metido. Entonces esa gente se para y hace la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hicieron? Entonces Pedro le responde en el versículo 38 y le dice, Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos. Quédense ahí. Arrepentíos. Y después dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. En este versículo quizás nos tomemos un poquito más de tiempo, porque yo creo que es el corazón, que es el centro de este pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Esta respuesta de Pedro, la gente preguntó qué hacemos, y Pedro está diciendo, lo que tienes que hacer es esto. Arrepentíos, lo dice Pedro primeramente. Esa es la respuesta inicial de Pedro a esa pregunta. La palabra arrepentimiento, o el arrepentimiento que hace mención Pedro ahí, es la condición necesaria para el perdón de los pecados. Sin arrepentimiento, no importa si usted lo dice la confesión de fe en arameo, no importa lo que usted haga, si no hay arrepentimiento genuino en la confesión que usted está haciendo, la confesión tiene que venir del corazón, si no hay ese arrepentimiento genuino, no existe. O sea que no hay perdón de pecados, no hay salvación sin arrepentimiento.
Ustedes ven por ahí lo que puedan ver. Si no dice, si usted lo que dice todo el evangelismo que usted lea no menciona arrepentimiento, deséchelo. El arrepentimiento es la clave para el perdón de los pecados. Entonces, Pedro llama a esta gente a arrepentirse de lo que hicieron, principalmente de qué, de lo que le dijo como 20 veces atrás. Ustedes crucificaron, ustedes mataron al Cristo. De eso es lo que llama a ellos en ese momento como el pecado más grande, porque mírate qué tamaño de pecado hicieron. No hicieron nada, sino mataron a la luz del mundo. Pecaron contra él, no lo mataron porque el Señor resucitó, pero pecaron contra la luz del mundo. Entonces Pedro le dice, arrepiéntanse, y parte de ese arrepentimiento es aceptar a ese que ustedes mataron como su Señor y su Mesías. Ese es el Cristo que le presenta a Pedro. Y fíjense cómo le dice Pedro, pero le dice arrepentido. Pedro no le dice, miren mis hermanos, amigos queridos todos, si ustedes quieren, yo les sugeriría que cuando tengan un tiempito, no señor, Pedro le dice arrepentidos. Así de agudo y así de directo es el sermón de Pedro bajo la unción del Espíritu. Arrepiéntete porque crucificaste al Señor, entregaste al Mesías, tienes que arrepentirte, arrepentiros. Ubiquémonos en una ilustración para verlo de otra manera. Y imaginemos que somos, bueno, nosotros nos imaginamos que somos unos doctores. Entonces, hay alguien que viene con unos exámenes y dice que tiene un fuerte dolor de cabeza, un dolor de cabeza intensísimo. Usted ve los exámenes, que lo que tiene es un tumor cerebral. Entonces usted le dice, ese dolor de cabeza que tú tienes es migraña, así que toma Migren. Eso es lo que hacemos nosotros si tratamos de suavizar lo que realmente pasa. Si tratamos de suavizar la convicción o de mostrar el pecado de una manera sutil. No hay manera sutil de mostrar a veces el pecado. Hay que decir las cosas siempre en el amor de Cristo, pero hay que mostrarlas como son. No tiene que decirle, si hacemos de esa manera, esa elección, la acción más inicua que podríamos hacer nosotros delante de alguien que nosotros queremos convencer o que queremos que llegue a los pies de Cristo y disfrute de ese amor que disfrutamos nosotros el día de hoy. Yo creo que lo correcto es que se debió decirle, mi hermano querido, amigo querido, usted tiene un cáncer, usted tiene un tumor en el cerebro, le presenta el problema, le dice, pero hay un médico, hay un sanador arriba en el cielo, que es Jesucristo, que está loco por sanarte, que el hombre está esperando a que tú le abras la puerta para sanarte. Esa es la manera que nosotros debemos presentarlo. Debemos decirle, hermano, estás en pecado. Eso es lo que debemos, así como lo presentó Pedro, mostrarle el pecado. De manera que Pedro le estás diciendo a este pecador, tú estás en pecado, sí, pero la solución es arrepiéntete. No le muestra el problema nada más. Aquí tiene el problema, pero aquí está la solución. Y mire usted qué solución. La solución a todo. Entonces, esto lo que hace es que a la gente le reveles una verdad que para muchos allá afuera en el mundo no la conocen, y hay otros que sí la conocen, pero no la aceptan. Pero es nuestro trabajo revelarles esa verdad. La palabra en el hebreo, en el original, que se traduce como arrepentimiento, es la palabra teshuva. Es una palabra que implica en el contexto, recuerden que en el hebreo original, creo que eran alrededor de 600 palabras que ellos tenían para hacer todo. Con 600 palabras escribieron toda la Biblia. Entonces muchas palabras tienen diferentes significados según el contexto donde está ubicada. En este caso, de arrepentimiento significa un cambio de dirección, pero no un medio cambio, un cambio radical de dirección. Que si usted iba caminando para allá, usted se arrepiente y va exactamente para el otro lado. Eso es arrepentimiento, un cambio en el contexto de la palabra, el significado de la palabra en el hebreo. Entonces Pedro, como que cuando le dice arrepentidos, le está diciendo, usted venía muy feliz de la vida, caminando y saltando hacia acá, y no se dieron cuenta que mientras más caminaban hacia allá, estaban dejando atrás la cruz. Entonces arrepentidos es, voltéense donde están y empiecen a caminar hacia dónde, hacia Dios, hacia la cruz. Ese es el sentido que le está diciendo Pedro en el hebreo de arrepiéntanse. Y fíjense
que esta palabra en el original, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, aparece 1056 veces. Yo creo, pareciera que para el Señor es algo muy importante el arrepentimiento. 1056 veces aparece en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego. La palabra que se traduce, o la raíz de la palabra que traducen como arrepentimiento, es la palabra metoneo, que esto implica un cambio esta vez, pero un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Entonces, de esta manera, nosotros, para cambiar la mente, si usted pensaba algo de Cristo, ahora usted tiene que pensar otra cosa, tiene que tener un cambio en esa mentalidad. Si antes pensaba que Cristo no tenía ningún valor, ahora usted se para y es capaz de decir delante de quien sea, de cualquier audiencia, que Jesús es su Señor y es Cristo. Amén. Dele la gloria al Señor. Entonces Pedro le está pidiendo a esta gente que hagan este cambio que es radical. Un cambio, este es el mismo sentido, no es exactamente la misma palabra, pero tiene el mismo raíz. Como la misma raíz de la palabra que está en Romanos 12:2, cuando habla de la renovación de la mente, que esto tiene que ver con metamorfosis, pero es por ahí va, en griego, es la misma raíz, y es la renovación de la mente. ¿Cómo usted renueva la mente? La renovación es que usted saca algo que no sirve y lo sustituye por algo que sí sirve. En este caso usted saca mentira, malos hábitos, malas costumbres, maledicencia, todo lo que usted sabe que es pecado, lo saca y lo cambia por todo lo que dice la Biblia que es verdad. ¿Tiene alguna duda que lo que dice la Biblia es verdad? Para que hable con el pastor allá. Usted empieza a cambiar una cosa, sustituirla por otra, sustituye un hábito por otro, sustituye algo que usted, yo creía, no. Como esas cosas que la Biblia dice y la Biblia no lo dice. Usted va cambiando todo ese tipo de cosas que te va sembrando el mundo, que es la sociedad, y usted la va sustituyendo por lo que realmente la palabra dice. Pero un cambio de mente no es realmente efectivo hasta que usted no viva eso que usted está cambiando. Porque si usted cambia una cosa por otra, pero nada más lo cambia el concepto, pero usted no lo vive, como si no hizo nada. Entonces, a este arrepentimiento, a este cambio de mentalidad y dirección que le está pidiendo Pedro le agrega algo más. Le dice, y bautícense. Arrepiéntete y bautízate. Este versículo suele causar mucha confusión, y hay muchos que han hecho una religión como lo solo Jesús acerca del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Si el bautismo es realmente el acto mero del bautismo de la salvación, implica que tú eres salvo porque te bautizaste. Hay muchas confusiones en este sentido. Entonces yo pensando, ¿cómo hago para poder presentar esto? Que tantas preguntas que pueden surgir acerca de este tema que es tan confuso. Porque uno se puede preguntar, usted se puede preguntar, entonces yo puedo ser cristiano sin ser bautizado. O te puede preguntar, ¿puedo ser cristiano bautizándome pero sin arrepentirme? O, ¿cuándo es que entra el Espíritu Santo? ¿Cuando te meten en el agua o cuando te sacan? ¿O cuando vas en la mitad? Te puedes preguntar un montón de cosas acerca de esto. Puedes decir, si me arrepiento y me entra el Espíritu antes de ser bautizado o después de ser bautizado. Entonces puede generar un montón de preguntas acerca de esto, y yo conseguí la forma de responderle cualquier pregunta que usted tenga en ese sentido, y le voy a responder sus preguntas con una sola pregunta. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué lo pregunta? Digo, porque si usted lee lo que dice ahí, ellos no preguntaron. Ellos le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Esto. ¿Y qué hicieron ellos? Se arrepintieron y se bautizaron. Entonces, si ellos no preguntaron, ¿por qué nosotros siempre tratamos de filosofar? ¿Por qué nosotros tratamos de hacernos un montón de preguntas, ver cuál es el contexto de cuándo lo dijo, por qué lo dijo, qué había comido ese día? Simplemente tratamos de buscar un meollo de la cosa, cuando realmente lo que tenemos que hacer es responder a lo que el Espíritu nos pide que hagamos. Si usted está guiado por el Espíritu pide que algo, usted tiene que accionar como respuesta a lo que el Espíritu le dice. Y eso es lo que hizo esta gente. Esta gente le dijo, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntete. O se arrepintieron y fueron y se bautizaron, y así fueron salvos esta gente. Entonces, ¿para qué pregunta?
obedezca a lo que dice el Señor y no se complique tanto. Esa es la respuesta de Pedro. Dice, es necesario que te arrepientas y seas bautizado, le dijo Pedro. Pero bueno, como este Pedro nos pudo haber confundido, dije, bueno, Pedro, danos un poquito más de luz. Vamos a buscar, a ver si Pedro nos saca o nos aclara un poquito más. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 20 al 22. Me dicen amén cuando lo tengan. Primera de Pedro 3, 20 al 22. Dice la palabra: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mire que en los días de Noé la paciencia de Dios fue sumamente corta. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, ¿qué? ¿Por qué? Y después que dice el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Sí lo dice? El bautismo nos salva. Abre paréntesis. Paso a aclarar, dice aquí el autor. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo Jesús. Ahí sí dice que el bautismo salva, pero te dice el bautismo salva, te explico. No es que el bautismo te salva por el hecho de que el agua que te sumerge te va a quitar la inmundicia y el pecado como te quita la tierra del cuerpo. No. El bautismo te salva como un acto simbólico de que tú haces un compromiso con Dios. Dice ahí un compromiso a tener una conciencia clara hacia Dios. Haces un compromiso, te plegas a lo que es lo que te dice el Señor. Es eso. Si usted no tiene ese acto, si usted no, en ese acto no tiene ese compromiso y no se está identificando en este caso con una iglesia, con una congregación o con el Señor mismo, el hecho de que usted lo remoje en esa agua no lo salva. El mismo Pedro, porque la Biblia nunca nos deja ignorancia, el mismo Pedro nos lo está diciendo acá. Entonces, fíjense, aquí habla de los tiempos de Noé. Quería hablar un momentico de eso. Habla de los tiempos de Noé. Y la referencia que hace Pedro es perfecta. Porque fíjense que en los tiempos de Noé, ¿qué pasó? Usted ve Génesis 1, el Señor empieza a crear, Génesis 2, el hombre, la mujer, Génesis 3, empezaron los problemas, 4, siguieron los problemas, 5, la cosa no mejoraba, usted me dio una paginita más para adelante, Génesis 6, el Señor acabó con todo. La ira de Dios por la maldad de la gente no le duró ni 6 capítulos al Señor. Entonces aquí Pedro nos hace esta analogía acerca del arca, acerca de los tiempos, nos hace la referencia que es el tiempo de Noé. Y recuerden que Pedro al principio de su discurso nos presentó el día del Señor, que es el día de juicio, que es el día que el Señor derramará su ira, que tiene contenida. Será contenido un poco más que antes, seamos sinceros, sí, como que sí. Pero el Señor tiene esa ira contenida, que es la misma ira, porque en aquel momento el Señor dijo, aquí está el arcoíris para demostrarle que no voy a volver a acabar el mundo ¿con qué? Agua. Pero lo que viene es candela. Entonces, esa ira está contenida de ese mismo diluvio. En vez de diluvio, ahora va a ser la ira del Señor que viene con un fuego abrasador que consumirá toda la tierra. La tierra pasará y los cielos pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, esta ilustración nos dice, nos da una referencia muy, muy buena acerca de lo que es la salvación. Esa gente, esos 8 que estaban ahí, la familia de Noé, no se salvaron, como dicen ahí, porque se mojaron en el agua del diluvio. Ellos se salvaron porque entraron en el arca. Y cuando entraron en el arca es el mismo acto simbólico que usted hace el compromiso y entra y se hace uno con Cristo Jesús. Entonces cuando usted entra en Cristo, cuando usted está en Cristo y Él está en ti, como dice el que el Padre está en Él y Él está en el Padre, entonces en ese momento que usted hace ese compromiso, se hace uno con Jesús, porque usted fue crucificado con sus pecados ahí y también resucitó con Cristo espiritualmente en la cruz, en ese momento usted es salvo. Dele la gloria al Señor. Ahora,
Veamos cómo continúa Pedro, versículo 39. Versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué dice después? Llamare. Entonces, aquí dice, para vosotros es la promesa. Él dice la promesa como uno si supiera qué promesa es esa. Para vosotros es la promesa. Ahí todos tienen que saber cuál es la promesa. ¿Saben ustedes cuál es la promesa? Aquí dice, esa es la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿saben cuándo se originó esa promesa? Pablo nos da un poquito más de luz. Gálatas, a ver, tenía por acá. Gálatas capítulo 3. Versículo 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe, ¿qué? ¿Recibiéramos qué? ¿De qué? Esa es la promesa. Entonces, esa promesa que se le hizo a Abraham, esa promesa que todo el mundo tiene que saber que ellos sabían que, porque es la promesa que le hicieron a su padre Abraham, porque todos los que estaban en judíos, esa es la promesa. Entonces dice, esa promesa es para vosotros. Cuando dice vosotros, es en primer término para todos los que estaban ahí parados escuchándolo, y como todos eran judíos, la promesa es para todo el pueblo de Israel. Y para que le quede claro, no solamente para vosotros, dice después, ¿para quién? Para vuestros hijos. Eso quiere decir que la promesa también es para su descendencia. Y luego dice, y para todos los que están lejos. ¿Quiénes son esos que están lejos? ¿Quiénes son esos que están lejos? Ahorita lo dije sin querer. Efesios 2, del 11 al 13. Efesios 2, del 11 al 13 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la mano, con mano en la carne, o sea, por los judíos. En aquel tiempo sin Cristo, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿De quién eran los que estaban lejos? Los gentiles. Entonces la promesa, porque estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de ¿qué? La Biblia es perfecta, mi querido hermano. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, versículo 13. Pero ahora, ¿en dónde? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, ¿cómo estaban? Habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Entonces la promesa, le dijo, es para ustedes, judíos, es para su descendencia, pero también es para los gentiles. La promesa que se le hizo a Abraham se extiende hasta los gentiles, no solamente porque no son israelitas todos aquellos que descienden de Abraham, dice la palabra. O como dice ahí, los que tienen la circuncisión hecha con mano, no. La circuncisión real es el espiritual, la circuncisión del corazón. En el mismo Gálatas capítulo 3, vamos al 16. Dice, Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y después te aclara, no dice y a la simiente, como si fuera en plural, como si hablara de muchos, sino como de uno, y su simiente, la cual es. ¿Y dónde está usted? ¿Quién está en Cristo acá? ¿No están convencidos? Entonces, si la promesa fue hecha para Abraham y a su simiente, que no es cualquiera, que no son los hijos de Abraham ni la descendencia netamente israelita, la promesa fue hecha para Abraham, su descendencia, y para su simiente, que es Cristo. Y todo aquel que está en Cristo tiene que hacerse dueño y tiene que apropiarse de esa promesa. Esa promesa es para usted y esa promesa está cumplida hoy aquí en usted, hoy que usted está en Cristo Jesús. Entonces, el Señor, fíjense que el primero Pedro le dice, su parte en la salvación es arrepiéntanse y bautícense. Y ahora Pedro aquí le está dejando saber, y esta es la parte del Señor. El Señor dijo que esto es para ti
que es para tus hijos y es para los gentiles. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano. Porque Él lo dispuso así, punto, y se acabó. El Señor dio esta promesa para todos aquellos que yo llamé. Porque todos aquellos que yo llamé, a esos también voy a justificar. A todos esos que justifican, esos primeros que conocí, los llamé, después que los llamé, los voy a justificar y después los glorificaré. A esos que Él escogió, a esos, porque Él es soberano, a esos salvará el Señor. Entonces, el Señor es soberano. Entonces, no es sencillo de entender, pero yo sé que usted lo entiende. El hecho de la salvación tiene dos componentes, pero no es nuestra responsabilidad nada más. No tenemos que hacer lo que nos dice ahí la palabra. Tenemos que arrepentirnos y bautizarnos y el Señor se encarga del resto. Pero no es porque usted se arrepiente. Si el Señor, porque la salvación, ¿por qué es, mi querido hermano? Es por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces no es por su obra, no es porque usted no. Pero hay... Entonces, seguimos. Este versículo es bueno porque creo que aclara un poquito que a Pedro sí lo interrumpieron. Ahora, versículo 40, pero versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Lo primero que notamos es que dice, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba. O sea que el sermón de Pedro no terminó ahí. El Espíritu Santo dispuso que lo del sermón de Pedro, de la predicación de Pedro ese día, quedara reflejado en la palabra de eso que está ahí, pero también se encargó de decirnos que el sermón de Pedro no fue 5 minutos, porque con muchas otras palabras, además de la que está aquí reflejada, Pedro testificaba y les exhortaba. Y luego les exhortaba con esas palabras, ¿para qué? Para que sean que, lo llamaba para ser que, ya se lo hizo al principio también. Y le dijo, ¿qué? ¿Ser qué? Salvo. ¿Salvo de qué? Y ahora le dice, esta generación perversa y torcida. Y la manera de ser salvo de esta generación perversa y torcida es reconociendo lo que hizo, lo que Dios hizo, que hizo a Cristo Señor. Esa es la manera de salvarnos de esta generación. Ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es esta generación perversa y torcida? De Génesis 3:16, donde empieza la caída. Desde allá, desde que cayó, desde que le dieron el mordisquito al fruto aquel, hasta hoy. Y hasta que venga Cristo. Es la misma generación perversa. No es que hubo una, no. Es la misma generación perversa que se refiere a la Biblia desde allá. Eso lo dijo Cristo un montón de veces durante su ministerio. Es la misma generación. Esa es la generación a la que Él nos llama a ser salvos. ¿Por qué? Porque esa generación, si te quedas perteneciendo a esa generación, si no te salvas de esa generación, si no te separas y sigues saliendo en esa foto, bueno, ¿qué viene? A usted le toca el juicio que le he dicho como 2 veces que viene, el día del Señor, el juicio venidero, que le dije que era como el diluvio. Eso viene sobre todos aquellos que sean parte de la generación perversa para el momento que el Señor cierre su mano y se diga, hasta aquí llegó la misericordia, hasta aquí se contuvo, hasta aquí llegó este tiempo de la iglesia, llegó el día del Señor, el día que derrama su ira, porque la ira del Señor, el día del Señor es un día de juicio, día terrible para todos aquellos que sigan siendo parte de la generación perversa porque rechacen o no reconozcan al Señor. Entonces Pedro dice, si usted no quiere todo eso, sálvese. Sed salvos, lo llama Pedro. Y la manera de ser salvo de la ira del Señor no es corriendo a Satanás, que me salió por aquí, yo corro para allá. No, es corriendo, sí, pero corriendo hacia Cristo. Es corriendo hacia la cruz, porque usted ya cambió de dirección, ¿sí o no? Es corriendo hacia la cruz, no es corriendo a Satanás, porque usted no tiene que tener temor a Satanás. Es corriendo hacia el Señor, porque el que tiene el juicio es el Señor. Satanás no tiene juicio, Satanás no viene a hacer nada. El que va a hacer juicio es el Señor. La ira es de Dios. Seguimos, versículo 41. Así que los que recibieron las palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí donde la gente que hizo preguntó, no, se bautizaron y se añadieron ese día como 3,000 personas. Este versículo nos muestra, hablamos de la exhortación, el llamamiento, y este es el resultado de la predicación que terminó. Fíjense que él presenta el caso, presenta el evangelio, la vida de Jesús, presenta el pecado, les presenta la ascensión de Jesús, les presenta la forma de ser salvo y luego los llama a ser salvo. ¿Y qué pasa?
obedecieron sin preguntar mucho y se añadieron ese día 3.000 personas. ¡Qué evangelismo tan impresionante! Yo no tengo idea cómo Pedro sin un micrófono lo escucharon 3.000. El Espíritu Santo. 3.000 personas que recibieron la salvación. Esto que vimos hasta acá es evangelización verdadera, lo que hizo Pedro. Evangelización centrada en Jesús. Como le he dicho antes, si usted quiere presentar su testimonio, muy bueno, pero rapidito, bájese ahí y presente a la persona de Cristo Jesús, presente el testimonio de Cristo Jesús, presente el Evangelio, que es la vida de Jesús y su obra redentora. Eso es lo que tenemos que presentar. El evangelismo procuremos presentarle a las personas la necesidad de salvación. No para que se conviertan por temor, sino por amor. Porque nuestro Señor es amor. Dios es amor, ¿sí o no? Amén. Pero también es fuego consumidor. Dios es todo eso, hermano, y a la vez. No es que es un día una cosa, no. Dios es todo eso al mismo tiempo y en todos lados. Entonces, tenemos que presentarle a las personas su necesidad, mostrarle la necesidad, hacerle ver la necesidad de salvación y desafiarlo, como hace Pedro, en el amor de Cristo. No es que lo va a agarrar a trompones. Desafiarlo, retarlo a que renuncie al yo, que cargue su cruz y siga a nuestro Señor. Ahí termina la parte del sermón de Pedro, con la exhortación. Vimos el resultado del primer sermón apostólico, de la primera evangelización, 3.000 de una sola vez. Ahora vamos con la segunda parte, que es la primera comunidad, que es el resultado. Vamos a ver las características, cómo vivían y cuáles fueron qué cambio hubo sobre esas personas que dice que se convirtieron ese día, esos que pasaron a ser la iglesia que hoy somos en este momento, la misma iglesia. Vamos a leer entonces, vamos a estar viendo desde el versículo 42 al 47. En el versículo 41 vimos que fueron 3.000 personas que su vida fueron transformadas y cambiadas. ¿Cómo sabemos esto? Ya lo vamos a ver. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer pensando en esto, y lo invito a reflexionar, es que si usted clama, dice y pregona, profesa que usted ha sido transformado por el Espíritu, usted lo dice, pero su vida, su estilo de vida no muestra ningún cambio, yo lo invito a que cuestione su condición, a que se revise y que vea qué está pasando, porque no hay tal cosa como transformación en el Espíritu si usted sigue viviendo igual que antes. Porque entonces usted no se encontró con Cristo para decirle, para Cristo, sígueme tú. No, es que lo tienes que seguir tú a Él. Y tienes que empezar a imitar la vida de Él. Porque Él lo hizo como Dios, no, lo hizo como hombre. O sea que usted y yo perfectamente lo podemos hacer. De hecho dice, cosas más grandes haremos nosotros. 3.000 personas. Una de las cosas que debemos entonces reflexionar es que qué pasa si no hay cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las personas que somos nacidas de nuevo y en quienes mora el Espíritu Santo, pero en quienes también tienen llenura del Espíritu Santo, estas son las personas que muestran los cambios que vamos a ver desde aquellos hasta lo que somos hoy en día. Las personas que tienen el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa llenura del Espíritu Santo resulta en una nueva forma de pensar, en una nueva forma de ver la vida, en una nueva forma de entender los afectos, en el sentido de que había cosas que usted antes en el mundial le agradaba, que ahora le empezaron a desagradar, ¿cierto? Porque el temor de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que el Señor aborrece. Entonces, estas características que vamos a ver acá con más detalle, en una persona, en una iglesia, no solamente son evidencia de la morada del Espíritu Santo, sino también son evidencia de la llenura del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes.
Usted como cristiano, yo sé, porque la Biblia lo dice, que nosotros somos templo y morada ¿de quién? Entonces no hay duda que en usted mora el Espíritu Santo, pero usted está lleno del Espíritu Santo. Lo dejo para la intimidad que usted con el Señor. La llenura, porque usted puede tener el Espíritu Santo, pero lo puede tener jugando banca. Usted sigue haciendo lo que a usted le parece, usted no le está dejando el timón de su vida al Espíritu, usted no está consultando con el Espíritu todas las cosas, todas las decisiones, usted no se está encomendando a Él, usted no está dejando que Él sea el que lo dirija, que el fuego de Él sea el que abra el camino, que le indique por acá, que le revele las maquinaciones del enemigo, porque nadie más la puede revelar, usted mismo por usted mismo ni se entera, el enemigo lo zarandea y le da 3 vueltas. Si usted sigue haciendo lo que a usted le parece, por mucho que usted tenga la morada del Espíritu Santo, porque no vamos a jugar de eso, porque así lo dice la palabra, la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. O sea que si usted, por ejemplo, vamos a dejar aquí, versículo 42. Hermano, si usted se para y no tiene ganas de venir los domingos para acá, no tiene ganas de ir los miércoles al servicio de oración, no tiene ganas de reunirse con sus hermanos, no tiene ganas de congregarse, y eso es parte del fruto del Espíritu, usted tiene la llenura del Espíritu. Alguien que es lleno del Espíritu no tiene las ganas de reunirse, de congregarse y alabar al Señor. Si usted no tiene eso, usted cuestiónese la llenura del Espíritu. Lea, aprenda y viva del fruto del Espíritu en todas las expresiones y manifestaciones. Usted tiene que tener certeza de que realmente el Espíritu lo está llenando, que usted goza de esa llenura del Espíritu y esté movido con el Espíritu, como nos muestra Pablo, que todo lo que hizo en ese sermón fue movido por la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo mostramos un ejemplo que nos da acá de esa llenura, de ese fruto de la llenura? Versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En primer lugar, ¿qué se dedicaban? ¿A qué? Acabamos de leer. La enseñanza de la apóstol. Pero ¿cómo se dedicaban? De vez en cuando. Perseverando continuamente en la enseñanza de los apóstoles. Esta gente simplemente no tiraba página para la izquierda como si nada, no es que escuchaban un sermón tras otro y no les quedaba nada. Esta gente se vació, entendió, y lo que Pablo describe más adelante, como empezaron a escudriñar las escrituras para ver lo que hay dentro de ellos, empezaron a rascar y ver qué hay más allá. Esta gente empezó a volcarse. Mire, usted ni que quiera, si usted no tiene la llenura del Espíritu, usted no puede decir mañana, yo mañana voy a amar las Escrituras. No, eso no va a pasar. Yo mañana voy a amar a Dios más que nadie. No. Si no tiene la llenura del Espíritu, usted no le provoca hacer esto que está haciendo esta gente. Por eso es que esto es fruto del Espíritu. Esta gente con devoción se puso a estudiar las Escrituras y las enseñanzas de los apóstoles. La llenura de ese Espíritu en esta gente no lo limitó a ellos ese simple entendimiento o leer la palabra y ya está. Porque usted puede conocerse la Biblia y decirme 45 versículos de memoria, pero eso no implica nada si usted no vive y no entiende y no tiene el rema a cada una de esas cosas que tiene escrita la palabra. No importa si usted lee 2 o 3 cosas, pero esas cosas las vive, usted está siendo fiel y el fruto del Espíritu se demuestra en eso. Amén, denle la gloria al Señor, denle con ganas. Sí. Aquí está como más dudoso. No tenga duda, mi hermano, es la gloria de Dios. Entonces, esa llenura del Espíritu, la primera iglesia, resultó en algo también práctico que dice que había comunión. La palabra que se traduce como comunión ahí es la palabra koinonía. Y es una palabra que entendemos nosotros y primeramente relacionamos en la relación que tenemos nosotros con quién. Pero esa koinonía se extendió, como fruto del Espíritu a querer estar con quién. A experimentar ese deseo de tener comunión con sus hermanos, con aquellos que eran hijos de Dios tal cual como eran ellos. Entonces, ¿qué es el fruto del Espíritu? Nos muestra todo esto que nos hace ser diferentes, que hay un cambio en nuestra mentalidad, que hay un cambio en nuestra manera de vivir, porque somos guiados con el Espíritu.
Y el espíritu se agrada de compartir con el espíritu de su hermano. Por eso cuando estábamos en cuarentena, radical, usted no añoraba y anhelaba reunirse como nos podemos reunir ahora. Cuando tuvimos el servicio de las primicias, ¿cuántos no me comentaron? Y yo mismo dije, qué felicidad poder ver a mis hermanos. ¿Eso es por qué? Porque hace falta, porque el espíritu quiere tener comunión con otros que son igual que él. El espíritu se goza cuando está con nosotros igual que él. Versículos 44 y 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿cómo? Esa palabra la sale muchísimo aquí en adelante. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay una realidad. Para mí es una realidad. Yo les invito a ustedes a ver si lo comparten. Que hay una realidad que la necesidad nos une, pero la abundancia nos divide. Ahora, ellos comenzaron a pensar distinto porque cambiaron su sistema de valores. ¿Cuáles son? La gente habla mucho de sus valores, pero ¿cuáles son sus valores? Son las cosas a que usted le da valor. Nosotros por eso siempre decimos, ponga a Dios en primer lugar, porque en tu escala de valores tiene que estar Dios en primer lugar. Pero hay un momento que Dios no tiene que estar en primer lugar. Dios tiene que ser el único. Entonces, cuando usted empieza a cambiar esa escala de valores, cuando usted empieza a darle un valor distinto a aquellas cosas que usted se aferraba y le daba gran valor, si está pensando en el dinero, ese es el problema suyo. Cuando esa gente empezó a ver esas cosas de una manera diferente, empezaron a compartirlas. ¿Por qué? Porque cuando esas cosas a las que usted tiene apego, a las que usted se aferra, para las que tienen ese lugar, y fíjense usted que lo de los diezmos y las ofrendas no es casualidad, porque Dios sabe que Mamón, que la riqueza es uno de los enemigos de Dios en la competencia por el corazón de nosotros. Se me fue la idea. Entonces, cuando usted empieza a dar un valor diferente a ese tipo de cosas, a usted le es más fácil compartir. Porque lo que usted tiene valor, para lo que usted tiene valor, ya difícilmente usted lo comparte porque eso es lo más valioso que usted tiene. Entonces, la dificultad de compartir depende entonces del valor que yo le doy a las cosas. Y ese desprendimiento, ese ser desprendido que hablan ahí, que vendían sus propiedades y su bienes y lo repartían, pero ¿cómo? Según la necesidad de cada uno. Vendían sus bienes para darle al que necesitaba. Hay gente, otra iglesia que me contaron, que agarran sus cosas que tienen viejas y usadas, como estos que están ahí, y en vez de venderlas, las venden pero bien caras. Habla Jehová. Fíjense la diferencia de lo que es la actitud, lo que es el fruto de la llenura del Espíritu. Esta gente vendía sus propiedades y sus bienes y lo repartía. Muchos lo hacen, pero para su propio beneficio. Entonces, eso es el resultado. Ese desprendimiento muestra también el resultado de lo que significa haber nacido de nuevo, como nos muestra en esta primera comunidad de cristianos, y que esta comunidad cristiana continúan unánimes. Digamos que unánime es esa unión a nivel espiritual. Es una unión porque siempre es una unión, dice unánimes ¿en qué? En la oración, unánime en lo que ellos estaban. Esa palabra, esa unanimidad los llevó a ellos a sacrificar su individualidad. Porque para ser un solo cuerpo, usted no puede creer que usted es más importante que el otro. Todos somos igual de importantes y eso es sacrificar la individualidad, cosa difícil en un mundo que te dice primero tú, segundo tú y tercero, ya se lo saben. Entonces, ese sacrificio de la individualidad muestra también lo que es el fruto del Espíritu, porque cuando no somos capaces de sacrificar nuestra individualidad en favor, en este caso, de nuestros hermanos del cuerpo de Cristo, vienen las divisiones. Cuando usted cree que usted es más importante, que usted no va a sacrificar lo suyo por los demás, usted hace rancho aparte. No digo nada. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y al Señor, y el Señor añadía cada día
a la iglesia los que habían de ser salvos. La parte soberana del Señor. Ahí dice, primeramente dice, alabando a Dios. Alabar o adorar no es cantar solamente. Digo, no es cantar solamente porque muchos entendemos que tú alabas al Señor solamente cuando cantas, o solamente adoras al Señor cuando cantas. Y no es así. Porque si su vida de oración o su vida de adoración se limita a que usted adora al Señor los domingos, en estos minutos que está acá, su vida de oración es bien pobre. Disculpe que se lo diga. Qué pena. Pero es así. Alabar a Dios y adorar a Dios no es solo cantar. La música es algo que el Señor usa con mucha predilección para la alabanza y la oración, porque la música nos hace que nosotros, como somos trinos, porque nuestro Padre es trino, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y la música, no la música mundana, la música del Señor, la alabanza y adoración del Señor es capaz de mover nuestro cuerpo. La música mundana puede mover su cuerpo o no. Acuérdense. Es capaz de mover su alma. El alma es el asiento de las emociones. Cuando esa canción sí es triste, a llorar y se cortaba las venas, o se reía con una canción, sí. Eso lo puede hacer la música mundana, eso también lo hace la música cristiana, pero lo que no puede hacer la música mundana, que hace la música del Señor, es mover el espíritu. Ese espíritu que estamos hablando aquí es el principio, eso es la diferencia. Por eso desde el principio, cuando dice que David adoraba y alababa al Señor, lo hacía. David profetizaba con músicos. Primera de Crónicas 25, cuando sale Asaf y empieza a David a tener todo este grupo en su tabernáculo para adorar y alabar al Señor. Sí, la música es algo de lo que es predilecto para la alabanza y la oración, pero no es la única forma de alabar y adorar al Señor. Entonces esta gente alababa al Señor en todas sus manifestaciones, y esta iglesia entonces se ofrecía como sacrificio vivo alabando al Señor, porque la alabanza es ofrecernos en sacrificio vivo. Para su casa, el Salmo 115, podemos decir, ustedes me dirán después que lo lean si no, que fue inspirado para que podamos entender que usted y yo somos reflejos de lo que adoramos. Si usted adora y cuando mucho aplaude, de ese tamaño es el Dios que usted adora. Nosotros somos reflejos de lo que adoramos. Si usted alaba y adora como alababa y adoraba David, que decía que hacía alabanza y adoración extravagante, de ese tamaño, extravagante y gigante, es el Dios de David. Entonces nosotros somos reflejos de nuestra adoración. Nuestra adoración refleja de qué tamaño es el Dios que usted tiene. Cualquiera que entre por ahí y lo vea a usted, ¡ay, gloria a Dios! ¿Qué va a pensar? Ese Dios de esta gente es pobrecito. Ese Dios no tiene poder. No se limite en cuando usted alaba y adora al Señor. No se limite. Si algún lugar tiene que poner su mirada que no sea en el que tiene al lado, póngala en el trono del Señor. Amén. Entonces, este versículo también al final nos apunta que el Señor era Él quien hacía la suma, la adición a esta comunidad. Era el Señor quien añadía. Muchas iglesias, en otra parte, están acumulando, viven de acumular y acumular, y dicen que tengo tantos y tantos conversos, que tenemos tantas y tantas personas, pero no necesariamente esas personas las agregan, Señor. Porque dicen que unos siembran, otros riegan, pero ¿quién da crecimiento? Dios. Entonces, debemos tener cuidado, nuestra parte en esto, aparte de la parte soberana del Señor, debemos tener cuidado en la forma que mostramos y presentamos nuestro evangelio, en la forma en que evangelizamos. Está muy bien que usted presente su testimonio personal, buenísimo, pero vaya al testimonio que tiene que presentar de inmediato, para asegurarnos que si esa persona se arrepiente y llega, se está arrepintiendo y llegando con la certeza de que está hablando del mismo Señor y Cristo que usted le presentó. Y así podemos tener la certeza de que esos que llegan por ese testimonio de Cristo son los que agrega el Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿no es hermoso esta
prerrogativa del Señor, que Él es el que añade a la iglesia, que Él es el que quiere que su iglesia crezca y se expanda. Y nos está diciendo cómo, a través de la predicación. Pedro predicó 3.000. ¿Usted predica cuánto? 5.000. Gloria a Dios. El crecimiento lo da el Señor. Y este crecimiento a esta iglesia primitiva lo dio el Señor porque en ese momento, con esa característica que vimos de esa gente, con esa nueva forma de vivir de esa gente, esa nueva forma de pensar, era la iglesia correcta. Y hasta aquí el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Aquí cerramos este capítulo número 2. Quisiera, para cerrar, dar una pequeña reflexión. Ya el estudio terminó. Al principio yo les comentaba que este libro, aparte de Hechos, se debió haber llamado Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque esto es ministerio del Espíritu Santo en su máxima expresión. Todo lo que vemos acá a mí me ha cambiado de manera radical la forma de ver y entender el Espíritu Santo. Las iglesias, la mayoría, algunas, suelen pendularse entre el Padre y el Hijo. Y no es que no tocan, pero no le dan quizás la relevancia necesaria a aquel que es de igual magnitud que el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Todo lo que leemos acá, sea del Padre, sea del Hijo, fue inspirado por el Espíritu. El Espíritu estaba desde Génesis 1, cuando el Señor creó todo. El Espíritu estaba con Cristo cuando descendió en forma de paloma y estuvo con Él guiándolo en su ministerio. Y ese mismo Espíritu en Pentecostés está desde ese día hasta hoy guiando la iglesia. Es radical que debemos entender nosotros la importancia del Espíritu, porque a veces tenemos una concepción de esa Trinidad como que el Padre por allá, el Hijo, bueno, más cercano porque lo presentaron aquí, y el Espíritu Santo tercero. Y es Dios en tres manifestaciones diferentes, pero es un solo Dios. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es todo eso que usted lo hace sentir, todo eso que usted lo mueve, todo eso que se alegra, se acuerda cuando está en la presencia del Señor. Ese es el Espíritu que mora en usted. Dios mora en cada uno de nosotros. Por eso yo quiero compartirles, para finalizar, un par de versículos, que se lo prometo que nada más lo voy a leer. No lo voy a decir nada, solo los voy a leer, para que ustedes se los lleven de reflexión y léalo conmigo. En Romanos, capítulo 8, vamos a leer los versículos del 8 al 15. Y nos va. Romanos 8, del 8 al 15. Si lo puede leer conmigo, me acompaña en la lectura. Buenísimo. Amén. Dice la palabra del Señor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, seguro moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son,
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Dios te bendiga, mi querido hermano. Bendito seas, Padre y Señor de toda misericordia. Bendito eres, Padre, Señor. Bendito todos los que están acá. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu maravilloso espíritu, Señor. Gracias porque estás acá, Señor. Gracias porque te mueves, Señor. Gracias porque nos levantas, Padre Santo. Gracias porque nos salvaste, Señor. Gracias porque hoy, por la sangre de Cristo, somos salvos, Señor. Gracias porque haremos cosas más grandes que tú, Señor. Cosas más grandes que las que leímos, Señor. Cosas más grandes haremos porque el mismo Espíritu que mora en Cristo Jesús es el mismo Espíritu que hoy mora en cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te bendecimos, Padre de la Gloria, por todo este tiempo. Señor, permite que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, Señor. Que tu palabra nos guíe, que tu palabra sea nuestra luz, Señor. Que tu palabra sea nuestra señal hacia dónde dirigirnos, Señor. Porque bendito eres tú, Señor, y bendito es el Cordero por los siglos de los siglos. Dios los bendiga, Dios los guarde.